compañero del Comité Federal del Partido Comunista de España, y aquí yo estoy orgulloso de militar en una organización donde el protagonismo lo tienen dirigentes obreros como él, que es de Sevilla, el sector aeronáutico, que en las huelgas generales ha pagado y mucho tribunal has visitado por defender a los trabajadores y trabajadoras frente a otros partidos políticos que tienen en los sobres, en Gürtel y en Blesa a sus representantes, nosotros a la clase trabajadora. Muchísimas gracias. Camarada secretario político del PSM, compañero coordinador de Izquierda Unida de Madrid, camarada de las Juventudes Comunistas Carla Porfín, camaradas, amigos y amigas, un saludo en nombre del Partido Comunista de España. Hacer una fiesta en Madrid siempre es difícil. Siempre es difícil porque es muy complejo. En aquellos sitios donde está centralizado el poder de las cosas, tener identidad propia como el Partido Comunista de Madrid pretende también con esta fiesta. Pero también era difícil hacer una fiesta del Partido Comunista de España hace unos años y creemos muchas y muchos que hoy empieza a ser otra vez el referente que queremos del futuro, no solo recordando aquellas fiestas, sino encarando el presente y el futuro como referencias. Fijaros, en el Partido Comunista de España nos hemos empeñado en los últimos años en tener posición propia y pública en todos los elementos que diseñan la política. Posición propia en la política internacional. Nadie nos engañó en Irak, nadie nos ha engañado en Siria, nadie nos ha engañado en Libia y nadie nos va a engañar en Egipto. El Partido Comunista, los y las comunistas, sabemos que la invasión, que las oligarquías económicas y financieras, en fórmulas distintas, pasando por los países y por los intereses hegemónicos de la superpotencia, son lo que están diseñando esas guerras. Hemos tenido y tenemos, junto con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, opinión y alternativa propia en lo económico. Fijaros, hace muy poquitos años prácticamente nos pasaban la mano por la espalda diciéndonos: pero qué buenos chicos y qué buenas chicas sois, pero hombre, lo que decís es muy antiguo y muy trasnochado, eso no va a ningún sitio, ¿cómo que Maastricht no sirve? ¿Cómo que la Constitución Europea no veis que solo os ha votado el 3% de la gente? ¿No veis que ya tenéis una representación mínima en las instituciones? Hace unos cuantos años nosotros defendíamos que el neoliberalismo iba a acabar con las esperanzas de los ciudadanos y con la democracia que se había construido, parcial, sí, pero democracia, desde la mitad del siglo XX para acá. Y fijaros, nunca entre los ciudadanos y ciudadanas, entre nuestros compañeros del puesto de trabajo, nunca nos han dado tanto la razón comparado con los últimos años. Nos dan la razón en nuestra visión de la construcción de Europa, nos dan la razón en la actitud que manteníamos con la oligarquía financiera, nos dan la razón en que dijimos que socialdemocracia y derecha se iban a fundir en una actitud de defensa de las políticas neoliberales. Pero tampoco nunca habíamos perdido tantos derechos en tan poco periodo de tiempo. Y esa es nuestra contradicción. Y ese es nuestro reto. Si nos tenemos que moderar en el discurso para tirar de esa gente que nos dijo antiguo y trasnochado, o tenemos que mantener el discurso a riesgo que nos cueste más trabajo rentabilizar el esfuerzo que tantos y tantas hacéis. Y con nuestra potenciación de nuestras opiniones
queremos efectivamente que esa cuadratura del círculo es posible manteniendo nuestros principios. Y por eso le hemos dicho a los sindicatos, compañeros, en la convergencia y en la divergencia no hay ruptura, pero el Partido Comunista tiene opinión propia. Y cuando llegan las pensiones, tenemos opinión propia. Y no hay ruptura. Cada uno establece en su organización el debate. Pero sí queremos ser claros. No es verdad que las pensiones están en crisis. No es verdad que haya una descomposición de necesidad para recortar nuevamente las pensiones. Sabemos que hay un fondo de reserva de 63.000 millones, que en marzo del 2013, en plena crisis, ha crecido en 400 y pico de euros. No es verdad lo que nos quieren vender en las pensiones. No es necesario que haya un nuevo recorte de pensiones para salvar las pensiones. Y además, para aquel que analice y no quiera mirar la historia, el que pretenda parar al capitalismo y a las entidades financieras con recortes parciales y permanentes, la historia le ha dicho que no llevaba razón. Hubo un recorte en el 85, otro en el 89, otro en el 92, recortes paulatinos en el 94, 95, 96, 97 y 98 en la ley de acompañamiento del Estado. Acordaros, aquel vicio del bigotito de no debatir nada y meterlo todo en la ley de los presupuestos. Y eso no ha parado porque el capitalismo es insaciable. Y quien no lo quiera ver, pues efectivamente se va a ir retirando paulatinamente de lo que piensa la gente. Pero tenemos que respondernos una pregunta, que mucha gente se hace, la gente que nos representa en el Parlamento y que tiene esa extraña enfermedad de que lo que piensa, lo que debate, quiere llevarlo a cabo aunque seamos minoría. Esa enfermedad de la honestidad y de la honradez, de no hacernos pajas mentales y de ser pragmáticos, tienen una duda, a veces, y algunos amigos y amigas nos lo dicen por la calle, pero vamos a ver, Paco, o en las fábricas, si es que os están poniendo el cinturón tan estrechito que da igual que gobernéis o no, si no vais a poder hacer nada. Y fijaros, el neoliberalismo trazó para llegar a la reforma, que ya Edi evidentemente ha destacado de lo que va a pasar el lunes, ha tardado 50 años y en este país 32. Empezaron en el 83 tocando la modalidad de cómo se entraba en los puestos de trabajo. Hicieron un catálogo de 17 contratos temporales que han determinado que somos el país con más precariedad del mundo. Siguieron en el 86, en el 92 y en el 96 eliminando los derechos que la ley permitía cuando estamos desarrollando nuestra actividad laboral. Eliminaron los mínimos de los pluses, eliminaron los derechos de la movilidad geográfica, eliminaron el paraguas de la jornada que había en el Estatuto de los Trabajadores, con aquella actitud que la mayoría pretendía comprar de todo a los convenios. Si eso es lo ideal, allí lo negociarán las partes y como los empresarios aquí son gente sana y emprendedora, no preocuparos, que se van a poner de acuerdo. Y terminaron con la reforma actual subvencionando el despido. Lo han trazado milimétricamente en las tres fases, de entrada, de cuando estamos haciendo la actividad y cuando salimos. Y lo han rematado con la reforma de la negociación colectiva, que ha determinado una cosa importante y después me vaya a permitir, antes de terminar, que me refiera a ello, que ya ha dicho algo Edi de los pactos. Han sido 50 años de diseño y cuando Izquierda Unida llegue al poder, cuando los compañeros que nos representan en el Parlamento
ya no tengan que comerse el coco de si todo lo que pensamos será posible, porque verán que todo lo que han pensado y han defendido va a ser posible. Cuando lleguemos al poder, cambiar estas normas son gratis. Cambiar estas normas no tienen costo para el presupuesto. Hacer el decreto de la vivienda, que ya ha hecho referencia también el compañero Edi en Andalucía, ha tenido costo cero. Y que los 3 consejeros y consejeras comunistas de Andalucía dijeran antes de ayer: no estamos en el gobierno con ningún imputado, ha tenido costo cero en el presupuesto, pero un gran éxito y triunfo en la moral y en la honestidad y en la coherencia de esta organización política. Nos dijeron por la tarde: pues ya estáis fuera del gobierno, y las carcajadas de los nuestros tuvimos que llamarlo para decirle: chiquillos, no reíros tanto, porque efectivamente se van a dar cuenta que nos importa un pito estar en el gobierno si el pago es ese. Y efectivamente al día siguiente el viceconsejero, a pesar de que había dicho lo contrario, al día siguiente dimitió. Y eso tiene también coste cero en el presupuesto. Y fijaros, 2 cosas y termino. Lo ha dicho Edi. No vamos a estar en ningún pacto. No. Edi hace el juego de palabras como un excelente intelectual que me enseña permanentemente las cosas. Ha hecho un juego de palabras. Pero no vamos a estar en ningún pacto. No. Ni pacto que defienda al bipartidismo, ni pacto que salve a la monarquía, ni pacto que defienda a las entidades financieras. Fijaros, hace poco más de mes y medio, en un meeting que tuve el honor de estar con el Frente de la Izquierda francés, intenté la jugada de, ya que ellos hace 300 años nos regalaron un Borbón, coño, de devolvérselo. Vamos a llegar a un acuerdillo. Nosotros lo hemos hecho 300 años, lo hemos aguantado, os lo traigo devuelto y no os voy a decir que agradecido, pero bueno, aquí lo dejamos. Los franceses, que son muy interactivos en los mítines, fueron muy claros. Dijeron: nosotros ya acabamos una vez con el último Borbón. Nosotros no necesitamos tanto. Con que abramos 2 ventanas y haya corriente, es posible que nos ahorramos limpiar cualquier herramienta de filo, pero efectivamente estamos absolutamente convencidos de nuestro proceso constituyente. Y porque los pactos dan para el resultado del Pacto por Europa. ¿Habéis leído el pacto? Algunos sí, lo sé. ¿Lo habéis leído? Os saltaron la paja y iros al heno. Leed el punto 8 y el punto 9. El 8, lo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Qué? Y el 9, firmado por el Partido Popular y por el Partido Socialista, dice que hay que potenciar la directiva de servicios. ¿Acordáis de la directiva Bolkestein? ¿Os acordáis que era una directiva que permitía a empresas de países europeos con salarios ínfimamente menores que los españoles, les permitía encajarse aquí con aquellos salarios? ¿Os acordáis qué fue lo que lo paró? Lo paró otra directiva previa que decía que la aplicación de la legislación era la de cada país. Aquí había convenios sectoriales y cuando venían con la directiva Bolkestein no podían aplicar los convenios de aquellas empresas porque tenían que aplicar los convenios sectoriales. Para eso han hecho la reforma. Y el Partido Socialista, con ese cinismo que nos quiere hacer ver lo contrario de lo que dice, el Partido Socialista lo que ha dicho es: viva la reforma de los convenios, aplicarla ahora, porque si la mezclamos con la directiva Bolkestein hemos conseguido lo que pretendíamos, el abaratamiento de los costos laborales por debajo del 15%. Pues no vamos a estar en ningún pacto. Y una cosilla que me lo dijo Edi, se me había olvidado. Yo venía aquí a hablar del Congreso. Perdona. Yo venía aquí a hablar del Congreso del PSE. Dani me lo dijo también en Oporto, que hemos coincidido. Por suerte en este partido
esos debates eternos que nos encanta, somos como el chiste del anillo que cuentan en mi tierra. Por suerte en este partido ya no tenemos debates profundos sobre Izquierda Unida, ya no tenemos debates profundos sobre si es estratégico o no que la clase obrera esté centralizada en una sola organización de clase. Ya no tenemos debates profundos sobre si el Partido Comunista tiene que tener o no una actividad pública propia. No tenemos debates profundos porque a las tres cosas es que sí. Y nos va a permitir encarar un congreso del Partido Comunista que desde aquí, ya que por primera vez hace tiempo tenemos los documentos, o vamos a tener los documentos en septiembre, desde aquí os exijo que aportéis al debate del Partido Comunista en su construcción. Porque ya nos echan cuenta, porque lo que acordemos en esos documentos es lo que le va a servir a la clase obrera para resolver sus necesidades, las concretas, las globales, las presentes y las del futuro. Y por lo tanto, participemos en el debate político ahora que estamos en el momento que estemos tiempo, para acabar en un congreso del Partido Comunista de España como debería acabar el Congreso del Partido Comunista de Madrid, en unidad. Camaradas, gracias por todo. ¡Viva el Partido Comunista de Madrid! ¡Viva!